En injuria renal aguda, específicamente hay que entender algunas cosas, ¿eh? Por ejemplo, una enfermedad renal crónica hemos definido, es progresivo, es un daño progresivo o irreversible. En injuria renal aguda es un descenso brusco, horas o días, de la tasa de filtración. Esto puede tener pues, lugar en riñones previamente normales, a lo cual llamamos pues, injuria renal aguda ya específica, o en sujetos con daño renal crónico, al cual algunos llaman enfermedad renal crónica reagudizada, o simplemente injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica. Entonces, podemos tener esos dos contextos. Este se define como una elevación de la creatinina, y esta es la definición de la OMS, en la cual dice aumento absoluto de la creatinina de 0.3. O sea, si ustedes tienen un abuelito que tiene 0.5 desnutrido, que simplemente suba a 0.8 o 0.9, y ya dicen, hay algo que está pasando, ¿eh? Porque la creatinina dentro del rango normal igual se ha elevado, o sea, tiene que haber algún factor, algo se ha generado, pero dentro de la definición ya cabría hablar de una injuria renal aguda en ese paciente, pese a que el rango, lógicamente que el rango de elevación sea por el mismo laboratorio, porque hay otros laboratorios que toman otro tipo de medidas, ¿ya? Y otro tipo de valores normales. Entonces, si es del mismo laboratorio y se evidencia esto, ya estamos dentro de una injuria renal aguda. Ahora, incremento del 50% sobre la creatinina basal. La creatinina basal, ustedes imagínense números, es de 0,6 a ¿cuánto? 1,2 en la mujer. Y de 0, ¿cuánto? 0,8 a 1,5 en el varón, ¿ya? Entonces su basal debe estar en ese rango. Entonces nos imaginamos que es 1, ¿eh? 50%, ¿cuánto sería? 1.5, ¿eh? Tener un mayor de 1.5, digamos, en promedio, no conozco el valor basal, pero ya veo 1.5, que es el borde superior del varón. Si está en ese borde y es una mujer, es lógico que ya ha entrado en una injuria renal aguda. Y si es un varón, digo, ¿por qué tendría que estar en un valor superior normal? Los valores superiores o inferiores se han creado para dar un rango, pero no necesariamente todos están estrictamente relacionados a los extremos. Acuérdense que dentro de la campana de Gauss, los que menos, digamos, probabilidades de tener ese daño o esa enfermedad están a los extremos, o sea, es poca población. Entonces, esa poca población será pues algo inédito. Sí, 1.5 está normal, excelente, muy bien. Tú eres uno de un trillón que en el planeta que tiene ese valor falso, pues. Nos tenemos que echar, o más que todo, deducir de que ese 1.5 pueda tener alguna complicación. O sea, está en el borde superior normal, puedo decir que está normal, pero también puedo ingerir yo que algo anda mal, ¿no es cierto? Por eso es que precozmente a veces dentro del laboratorio nosotros deducimos qué podría ocurrir o qué no podría ocurrir. Entonces, este incremento del 50% de creatinina basal es otro factor muy importante. Y el último es el descenso de la diuresis de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, que ya sabemos sacar nuestro flujo urinario, ¿eh? A ver, ¿cómo se saca el flujo urinario? ¿Tu nombre, disculpa? Nayeli. Nayeli. Dime, Nayeli. ¿Tú qué estás estudiando, Ardón? Para el examen que iba a hacer hoy día. ¿Te acuerdas? No. Ya, a ver. Neurocirujana. ¿Quién eres? ¿Te acuerdas? Nada. Todos se agachan. A ver, acá, el último. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Bueno, era tu compañero, pero si te ofrece, no. Dime. ¿Te acuerdas? Por un total de orina, 20 de 1 menos creatinina. Ah, no. Ya. A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano. Sí. ¿Nada? Sí, excelente. Te apuntamos para ciencia. Así muy buena en práctica. Quiero verte, excelente. Dime, a ver. Ya. Tiempo en horas de la recolección de orina. Ya. A ver, saquen. Su delegado ha dicho que, doctor, queremos calculadoras, sacar valores irreales. A ver. Niño de 10 años, que orina 3.300 en 48 horas.
Su peso es de 30. Mucho, ¿eh? Para 10 años. Obeso. Peso 30. 30 kilos. ¿Cuál es el flujo ¿Tienes urinario? cuánto? 10 años. Pesa 30. ¿Cuánto es mucho volumen? 3.300. 3.300 en 48 horas. Ah, ya lo sacó. Sí. ¿Ah? No. 110. Muchos kilómetros. Problema de física difícil. 2.30, no sé, a ver. 2.3, 2.2, creo que estamos hablando del mismo valor, ¿eh? No creo que haya tanta diferencia. ¿Con calculadora aquí? ¿Con calculadora lo has hecho? Ah, ya, te creo. Ya, ¿qué has dividido? A ver, ¿cuánto es el volumen de orina? ¿Ya? ¿Entre qué? Entre 30. Ya, ¿y eso entre? ¿Qué tal? ¿Sale o no sale? Gracioso, tienen un celular al lado y claro, bien, excelente los que sacan así a mano. Muy bien, está bien, ya van cerrando. Y ahora la gran pregunta, ¿qué significa 2.2, 2.5? Doctor, está, a ver, alternativa, doctor, está enfermito. Doctor, está sanito. Alternativa C, doctor, llame al pediatra. Alternativa D, llame a un nefrólogo. Alternativa E, todas son correctas. Sácalo igual, pero... Sácalo si quieres. Sí, haciendo así, sale 4.5. por eso es que yo creo que razonen, ¿eh? O sea, ¿cómo es? Yo les he puesto a propósito 48 horas. Hemos equivocado. ¿Ah? A ver, ¿cómo es? ¿Cuánto sale? Corrijan. ¿Está bien? ¿Está mal? Ay chicos, estamos 5 minutos, pero no es broma. Pensé que estaban bromeando. Creo que es mucho para ustedes. Algo más simple, ¿ya? Adulto de 70 kilos, orina 1500 en 12 horas. Más simple no puede ser. O preocúpense después del examen que han dado, ya no hacer esta división es muy trágico. Es un golpe terrible. A mí, edad, 35, 30 años. Acá te enseño una calculadora. No, sí, doctor, es que. ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo así? No, ya el segundo ejemplo. No se entera, hay un segundo ejemplo. Ya el segundo ejemplo. Está enamorada. Están pensando,
Oye, acá no se me enteró que hay segundo ejemplo. A ver, Por eso te da peso y dureza. Y los dedos. Mira, hecho de 48 horas y ahora no sé, no saben que de 12 horas. A ver. ¿Cómo? Ya están muriéndose por una pregunta. Y eso entra dentro de la pregunta. Ni siquiera es la pregunta, eso es para que es una pista para la respuesta. O sea, tienen que saber hacer. No está muy bien, pero normal, No creo que no te haya servido. ¿Cuándo te ha servido? ¿Y qué es eso? Normal. ¿Por qué no? ¿Y es normal? Esto le queda muy complicado, porque es normal que sea 1.5, pero depende. Seguro. Es que la referencia que hemos tomado no recuerdo cuál era. ¿Y dos qué es? Ya sería poliuria. ¿Has No, buscado poliuria, poliuria? no. Ah, ¿te das cuenta? Mira, entonces es normal, 1.8. Voy a buscar los datos. Si dice que poliuria es 3, Estaría dentro de lo normal. no sé, ahí tienes tu amigo celular. Pregunta así, pues tienes tu iPhone Está grabando. 18. Ya, muy bien, ¿qué tal? Ya, a ver. Después de 15 minutos, bien invertidos, dividir 1500 entre 12, entre, ¿cuánto pesaba? Entre 70. 70. Entre 70 ha dado resultado. Está bien. Muy bien. Entonces, eso que han sacado es el flujo urinario, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es normal o es anormal? ¿Ah, sí? ¿Y dos qué es? 2 es poliuria. ¿Seguro? No, 3 es poliuria. Mayor a 3 es poliuria. Pero si dices que 2 es poliuria y te ha salido 1.78, entonces ¿qué es 1.78? Por si acaso, poliuria sí es mayor a 3. ¿Anuria? No, sería menor a 5. O sea, no orina. Ajá, no, ¿Cómo? sí, esa es A ver. Ya, imagínense que ese valor le sale menor a 0.5. ¿Ya?
Entonces, que ese valor les salga menor a 0,5 durante 6 horas, o sea, ustedes que tomen la diuresis de un paciente en 6 horas y hagan pues la conversión al flujo urinario, significa injuria renal aguda. O sea, todo lo que han hecho estos 20 minutos es para que entiendan eso que dice abajo. ¿Ya? Ahora, ahí viene el problema es interpretar, decir, doctor, ¿qué significa? Entonces, si me dice que ya menor a 0,5 es injuria renal aguda, debe ser un estado de oligoanuria o anuria. ¿Ya? Es raro, pero se le pone el nombre de anuria cuando es menos a 0,3. Oligoanuria cuando es menor a 0,5. ¿Ok? Muchos han dicho el valor normal es 0,8. El valor normal es 0,8. No 0,5. De 0,8 hasta 1.5. es el valor esperable, normal. Pero también, así como la medicina es compleja, pues yo tengo que entender esto pues en condiciones de mi paciente. Por ejemplo, si yo veo un paciente, a uno de ustedes, viene a la doctor, ¿sabe que no orinó nada hoy día? Muy bien, ¿cuánto líquido has tomado? Nada. 6 horas, hay que ver, 6 horas, ustedes 6 horas hoy día. Están en clases, ¿eh? No orinó nada. ¿Estaré en anuria, oligoanuria? No, se reporta. Entonces, lo que hay que hacer es entender según el cuadro clínico, ¿ya? Entender los aspectos que conlleva pues la patología. Bueno, que es diferente ver un paciente, viene crítico, perdió 2 litros de sangre, viene y dice, no, yo necesito saber su flujo urinario. ¿Cómo está? Le pongo una sonita y empiezo a esperar. ¿Cuántas gotas hace? No hace nada. Es porque ha habido un daño, un perjuicio a nivel hemodinámico y eso me va a permitir a mí definir que esa alteración hemodinámica está haciendo perjurio pues a nuestro riñón. Entonces digo, va a entrar, puede entrar en injuria renal. Y peor todavía, agarro esa orina, digamos, ha hecho 3 mililitros y lo examino, ¿ya? Y encuentro pues células tubulares, serios, hialinos, encuentro hematuria, evalúo desde el punto de vista bioquímico y encuentro densidad, 1050, y pH en 8, digo, yo les doy ese ejemplo, ¿por qué? Porque es lo que hemos avanzado. O sea, de todo lo que vamos a hablar es para esto, para comunicarnos y decir, ¿qué tal? ¿Qué pasó con el riñón? Ya no tiene solo un arma, ya no tiene solamente disminución del flujo urinario, ¿no? Estás pensando pues en células, estás pensando en la bioquímica, estás pensando en la clínica. Entonces, de todo eso recién sacas una conclusión. El paciente sí está en injuria renal aguda, pero tienen que explicarlo ustedes, pues. ¿Por qué, doctor? Veo cilindros, pues, cilindros hemáticos veo. ¿Por qué, doctor? Es a nivel tubular, se ha acumulado, deduzco. Veo que la densidad no está concentrando, está prácticamente bota agüita y agüita, ¿ya? En el peor de los casos. Y también veo un pH muy alto, o sea, no está acidificando la orina. Esa es mi interpretación, digamos, a lo que van a ir el siguiente año, a clínica. Y espero que les enseñen así. Eso espero, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes pues lleguen a concluir cosas un poco más complejas, como son enfermedades más serias, ¿eh? Entonces, de todo eso se ha sacado una clasificación. No una, son varias, pero las más importantes es Akin, Rifle y Cadigo, que prácticamente son lo mismo, ¿ya? Pero con una gran diferencia. Por ejemplo, aquí solo agarra específicamente, más que todo, aquí 1, aquí 2, aquí 3, con lo que es de Rifle, la R, I y la F, agarran este punto. ¿Ya? Agarra sobre lo que es el valor de creatinina y el gasto urinario. Nada más. Para eso necesitan saber sacar el gasto urinario. Es necesario. ¿Ok? Y en lo que es Rifle, aumenta 2 puntos más, ¿eh? Lo que es los y estadio final de la enfermedad. Acá solamente se refiere en pérdida cuando tenemos una injuria renal subaguda o persistente, se dice, cuando es más de un mes. ¿Ya? Digamos que es una clasificación que más se usa.
en cuidados intensivos, tomando en consideración que cuidados intensivos es el área donde más injurias renales agudas hay. Ahora, dentro de esto ustedes tienen que saber definir, por lo menos, dentro de la clínica, pues para el segundo examen, va a venir el caso clínico. Igualito, no sé, alguien se cae, se golpea, pierde, vomita, sangre, X, Y, Z, W. ¿Sabes? Con algún factor concomitante, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, etc, etc. Pero siempre con valores de ¿qué? De diuresis. Va a tener un peso, entonces tiene que sacar el tiempo también, en cuánto tiempo está recolectándose esta orina, así como una creatinina y cuántas veces el valor basal tiene. Por ejemplo, acá vemos estadio 2 de Atkins. Cuando sube 2 a 2.9 veces el valor basal. O sea, si tú tienes pues una creatinina de 1, tienes que subir a 2 o hasta, ¿cuánto? ¿A cuánto? La idea es que no pase 3 veces el valor normal, porque ya sería aquí 3. Es muy importante. Pero también hay algunas cosas. En aquí 3, por ejemplo, va a ver cuando la creatina ya es más de 4. Pues ya es el límite, ya pasó el límite. Si el valor normal es hasta 1.3, ¿no es cierto? Por 3, 3.9, o sea, pasa a 4 y automáticamente se convierte en aquí 3. ¿Ya? Pero siempre tomar en consideración igual el flujo urinario. Ahora ustedes dirán, doctor, ¿cuál vale más? De pronto tengo, el flujo me manda acá y la creatinina me manda el estadio 2. ¿Cuál considera? El peor, ¿ya? El peor se considera. ¿Para qué? Para poder definir. Es que la clasificación lo único que te ayuda es estadificar y a tomar acción. Es lo único que te ayuda. No es que te digas, yo ya he clasificado en 2, no importa eso. Lo que importa es el grado de repercusión que tenga frente al paciente, y lógicamente si está en un estadio 3, probablemente el paciente necesite diálisis, y si no tienes diálisis en la punta del cerro donde te toca tu serum, pues tienes que hacer algo. Ahí es donde ya hablamos de las complicaciones que genera una injuria renal a uno, ¿ok? La relación pues de LACI y su supervivencia a veces es como cuando les hablé del síndrome urémico multiple. Hay pros y contras. Si un niño hace injuria renal, llega a diálisis y está más tiempo, pues lastimosamente va a quedar con lesión. Ya lo hemos hablado como un factor, ¿no?, de riesgo, ¿no es cierto? Ahora, los marcadores son estos, los básicos, los más importantes: la urea, ¿ya?, la creatinina. Pero finalmente nosotros tenemos que definir esto, que muy pocos de ustedes hacen, ¿no? La producción constante. Ya dijimos, en las mujeres desde 15 hasta 20 más o menos, y en varones más o menos de 18 hasta 25. ¿Producción de qué? De creatinina. O sea, por eso les decía, pareciera pues que la creatinina, al tener un metabolismo endógeno propio de nosotros según la masa muscular que tengamos, vamos a generar un total, una constante de toxinas. No podemos controlar mucho eso. Y peor aún si nosotros empezamos a incrementar pues proteínas exógenas, que tengan mucho contenido de creatinina. Ahí pues vamos a tener más incontrolablemente la filtración de estos elementos. Por eso es que cuando nosotros definimos esta producción tiene que ser acorde. De ahí nace la tasa de filtración glomerular, que es lo que vamos a hablar, digamos, el tema que nos queda para el primer examen, sobre lo que es el cálculo de la tasa de filtración glomerular. O sea, a veces, ¿por qué hay alteraciones en algunos pacientes? Doctor, tengo creatina de 1, tengo 80 años, ¿por qué mi tasa de filtración es baja? ¿No es cierto? Hay un desuso ya natural, fisiológico, pero también hay que definir, de acuerdo al grado de concentración de creatinina en orina y en sangre, si lo que está en sangre está eliminado en orina. Si no hay una relación estricta, lógicamente que la tasa de filtración va a caer. Pues ahí está la explicación de por qué en algunos pacientes todo está normal en sus laboratorios, pero si no le sacas la tasa de filtración más la cuantitativa por laboratorio, que se llama depuración de creatinina, vas a cometer un error grave, en el cual creas que subjetivamente solo ver la creatinina te va a señalar el grado de función renal, lo cual es falso. ¿Ok? Entonces, si nosotros producimos en los varones 25 miligramos por kilogramos por día, una persona con 70 kilos, ¿cuánto de creatinina producirá al día? $1,750. Ahora denle con el 15 de una mujer.
¿Cuánto sale? 1050. De 1050 a 1750, un rango muy amplio, ¿eh? Casi el doble prácticamente es lo que se está hablando. Por eso es que en los varones, pues específicamente, hablar de la creatinina es hablar de la cantidad de masa muscular. En varones es más que en las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto ya resulta ser, pues, digamos, un marcador no tan adecuado para estandarizar, digo, en general, ¿eh? Y hay algunos factores que nosotros tenemos que agarrar para poder tener un buen cuantificador o un buen marcador de función renal. Ahora, acuérdense que esta creatinina se filtra y se secreta en el túbulo proximal. ¿Ya? Entonces, esta situación de que se secreta en el túbulo proximal, pues nos da, digamos, una alteración pues, un poco inadecuada para medir la filtración, porque también tiene función tubular. Lo más óptimo para medir la tasa de filtración glomerular es de que solamente se filtre por el glomérulo, no se absorba ni se secrete por el túbulo. Entonces, esto nos da pues indirectamente a conocer que no es un cuantificador, digamos, al 100% óptimo, pero por lo menos, fíjense que el grado de secreción que se da pues es un poco baja, hay 15, entonces hay correcciones que se tienen que hacer según, digamos, en este caso el grado de tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una tasa de filtración que te ha salido por encima de 60, probablemente sea, no es que sea confiable, no, digo, que sea un poco más confiable el cálculo de depuración de creatinina por Crocofigao. Pero si tienes una tasa de filtración menos de 60, tienes que utilizar escalas un poco más específicas, como es el MDR o el CKDP, ¿ok? Entonces, esta secreción tubular de creatinina aumenta en situaciones de injuria renal hasta un 30%. Ya, entonces, ya, más que lógico que un enfermo renal que tenga una tasa menos de 60, no puedes aplicar Crocofigao. Tienes que aplicar otras cosas, MDR o CKDP. Está bloqueada por algunos medicamentos que habitualmente se dan, por el espironolactona, pues se da dentro de esto, entonces puede bloquear y aumenta la creatinina plasmática sin cambios en la filtración glomerular. La idea es que nosotros tenemos que llegar a este nivel, el nivel de aclaramiento de creatinina, que prácticamente se resume pues específicamente en lo que es la función glomerular. Y fíjense acá, hay un comparativo de la creatinina urinaria sobre la creatinina plasmática. Por eso es que nosotros tomamos como base la orina de 24 horas, porque en esa orina de 24 horas tenemos que medir la cantidad de creatinina que hay de acuerdo a la creatinina plasmática que tiene. O sea, se ha podido depurar todo en 24 horas, pero siempre correspondiendo a lo que es un volumen. Nosotros le llamamos volumen minuto, ¿ya? Ya tienen que estar investigando, por favor. Cuidado que les sorprende. Ahí ponemos esos términos, y eso lo vamos a hablar en fisiología. Vamos, calcula el volumen minuto. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se come? ¿Con mayonesa? No, chicos. Tienen ustedes que entender que en caso de la injuria renal aguda tenemos parámetros de uricreatinina. ¿Ya? Ya les dije, la creatinina resulta muy bueno ¿para qué? Para clasificar aquí. Resulta muy bueno ¿para qué? Para clasificar enfermedad renal crónica, según estadios. La creatinina es muy buena. Pero la urea específicamente es más aún mejor en los enfermos renales crónicos, por la relación que les expliqué de la célula y del paso el elemento tan pequeñito que es difusible entre el intra y el extracelular. Entonces acá nos importa la creatinina. La urea solamente, más que todo, para cuantificar cuánto de toxemia tengo que hacer. Se dice valores más de 180, ya necesita diálisis. Valores más de 300, ya genera encefalopatiuria. Entonces esos valores son malos, inadecuados, en el cual el paciente ya necesita pues un tratamiento un poco más exhaustivo. De esto deriva pues a los marcadores de lesión renal, así como los marcadores de injuria cardíaca, tenemos marcadores de lesión renal, pero más específicos. Por ejemplo, marcadores en orina. ¿Qué quiere decir? Que los detectamos en orina. Sacamos la orina y tenemos que medir y decir, está en injuria renal aguda. Tenemos, por ejemplo, proteínas filtradas y no reabsorbidas por un túbulo dañado. ¿Quiénes son esos marcadores? Son la cistatina C y la beta-2 microglobulina. Son dos marcadores que se pueden utilizar, digamos, si los cuantificamos, ¿ya? A diferencia de la creatinina, que nos va a dar pues, más exactamente lo que es, pues, si ha habido una lesión renal aguda o no. Tenemos otros marcadores de proteínas tubulares sobreexpresadas por el daño, ¿ya? Acá tenemos las NGAL y las quinina. Entonces,
esto que nosotros estamos observando también nos permite a nosotros por lo menos cuantificar hasta 48 horas antes de que la creatinina se modifique. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo veo a un paciente con incuria, también hay factores de predisposición a incuria renal aguda. Si yo veo a un paciente que tenga predisposición a incuria renal aguda, yo puedo dosar estos elementos y definir antes de que la creatinina se modifique, ya estar diagnosticando una incuria renal aguda. Entonces, tenemos proteínas tubulares liberadas por las células. Tenemos igual, la LGAR, marcadores inflamatorios, la interleuquina 18. Entonces, ya hay marcadores, y estos son antiguos, no sé si el grupo de laboratorio sí, ya pasó ya. Si no, ya fue, ya está acá, ¿me entiendes? Y espero de ustedes pues algo más complejo. Solo artículo. Imagínense. ¿Ya? Entonces, en lesión renal aguda, tenemos que tomar en cuenta, con esto acabo ya, con esto no se desesperen. Hay que ir a fármacos. Sí, van a ir a fármacos. Con esto acabo, miren, lo que siempre hago en práctica, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Ya? No, ¿está bien eso? No, este no es de meses, disculpen, creo que está mejor. Ya, creo que no está acá. Ya. Lo que ya le hice la otra vez en la pizarra, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Definan infuria renal 7 días hasta 14 días. Subaguda de 14 menos de 3 meses. ¿Ya? Y a todo este rango de infuria renal aguda y subaguda se llama enfermedad renal aguda. Es para recordarles, ¿no? Y lo que está por encima de 3 meses, enfermedad renal crónica. Por favor, no se olviden. ¿Ya? Acá nosotros cuando hablamos de esta lesión o insuficiencia, la gran diferencia entre lesión e insuficiencia es algo que ya no se recupera. Insuficiente es algo que ya no sana, o sea, por eso hablamos de insuficiencia renal crónica terminal, o sea, que es el estadio 5 de enfermedad renal crónica. Por eso se le ha dado el término de injuria, ¿ya? Injuria o lesión renal aguda. Es el nuevo término que se adecua. ¿Por qué? Porque ya este término de insuficiencia ya fue en desuso, así es que también tomen en consideración. Y dentro de todo esto nosotros tenemos que definir específicamente cuáles son la predisposición, ¿ya?, frente a los biomarcadores, las comorbilidades que tiene el paciente y el grado de agresión renal que presenta para generar nuestra injuria renal aguda. Entonces, acá nosotros vamos a ver que así como en la parte de enfermedad renal crónica tenemos los problemas que se acaecen, ¿no es cierto?, por daño renal crónico. En injuria renal aguda lo único que tienen que recordar es que no se debe dañar el sistema hormonal. ¡Pum! ¿Ok? Por lo menos. Si ustedes ya ven daño del sistema hormonal renal, eso significa que ya hay un daño crónico. En un agudo no debería dañarse, en el mejor de los casos. Si ven dañado, eso puede ser pues, el contexto de un crónico sobre, ¿no?, una injuria renal aguda sobre un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Ok? Quedamos hechos.